Hola mis amigos, bienvenidos a este nuevo video, el primero en esta playlist de fisiología renal. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de los compartimientos del líquido corporal. Este es un tema muy importante, es fundamental que nosotros comprendamos esto a la perfección si después ya queremos entender cómo funcionan los riñones, porque si no, de verdad va a ser muy difícil. Así que es por eso que lo pongo al inicio. Entonces, en primer lugar, para iniciar, les hago la pregunta a ustedes. ¿Cuál es la sustancia más abundante de nuestro cuerpo? ¿Cuál es? Los que contestaron agua están en lo correcto. De hecho, el 60% de nuestro peso corporal es contribuido por el agua que nos conforma. Ya el otro 40% restante en realidad es debido al peso seco de nuestro cuerpo. Pero el 60% es por el agua. Entonces el agua es mucha en nuestro cuerpo, por lo que pueden ver. Muy bien, y podemos pasar a representar esto de la siguiente manera. Podemos decir que el peso corporal está determinado por dos factores. Uno de los cuales es el agua, que como ya les dije forma el 60% de ese peso total. Y el otro de ellos es el peso seco, que contribuye con un 40% restante. ¿Ok? Ahora, un dato interesante es que las mujeres por lo normal tienen un menor porcentaje de agua en comparación a los hombres, y esto es muy sencillo. Esto es debido a que las mujeres tienen una mayor proporción de tejido adiposo, y esto se hace evidente en lugares como en las mamas o en los glúteos. Y pues si ustedes ya tienen algún conocimiento de química, ustedes saben que el agua no le gusta interactuar con los lípidos por sus características químicas, no se los permite. Ahora, entonces, si las mujeres tienen una mayor cantidad de grasa, es lógico suponer que van a tener una menor cantidad de agua. Para ellas este valor incluso puede llegar hasta un 50%, y para los hombres, por el otro lado, este puede llegar a un valor de 70%, pero para considerar ambos sexos se utiliza este valor intermedio que es de 60%. ¿Ok? Ahora, entonces, a lo largo de este video nos vamos a estar enfocando solamente en el agua. El peso seco, olvídenlo, porque no nos interesa el día de hoy. El día de hoy vamos a estudiar con detalle el agua y cómo se clasifica, cómo se divide en todos los compartimientos de nuestro cuerpo. ¿Ok? Muy bien, el agua de nuestro cuerpo se distribuye en dos compartimientos principales, uno de los cuales es conocido como el compartimiento o el líquido intracelular, que básicamente hace referencia al agua que está dentro de nuestras células, y el otro es conocido como el compartimiento o el líquido extracelular, que los estoy abreviando de esta manera. Que pues como su nombre lo dice, hace referencia a toda el agua que está fuera de nuestras células. Sencillo. Ahora les hago yo la pregunta. ¿Creen ustedes que hay más agua contenida dentro del líquido intracelular o dentro del líquido extracelular? Pues los que contestaron líquido intracelular están en lo correcto, porque aproximadamente 2/3 de toda el agua se encuentra aquí, mientras que el tercio restante está presente en el líquido extracelular. ¿Ok? Ahora, el líquido intracelular en realidad es muy fácil de comprender, porque es solamente imaginarse a todas las células de su cuerpo, imaginarse el agua que está dentro de ellas, o sea, el citoplasma, y eso es el líquido intracelular, si lo imaginamos en conjunto. Pero el líquido extracelular en realidad es un poquito más complejo, porque este se divide en dos partes. En primer lugar tenemos algo conocido como el líquido intersticial, o simplemente llamado el intersticio. Y en segundo lugar tenemos el famoso plasma sanguíneo, que estoy seguro que ya lo han escuchado alguna vez en sus vidas. Ahora, es importante mencionar que la linfa, que es ese líquido que está dentro del sistema linfático, es considerado parte del líquido intersticial. ¿Okay? Tengan eso en cuenta. Ahora, ¿cómo me imagino yo esto de manera sencilla? El líquido intersticial me lo imagino como todo ese líquido que está justamente fuera de mis células. Es ese líquido que está bañándolas, por así decirlo. Y el plasma, pues, es simplemente el líquido que está en la sangre. Así de sencillo. Después les voy a enseñar aquí en esta imagen lo que les acabo de explicar y ya les va a quedar más claro. Pero antes de eso, quiero hacerles otra pregunta. ¿Creen ustedes que hay una mayor cantidad de líquido intersticial o de plasma? Pues mis amigos, los que contestaron líquido intersticial están en lo correcto, porque 3/4 partes del líquido extracelular se corresponde con el líquido intersticial, mientras que el cuarto restante es contribuido por el plasma. Muy bien, entonces para recapitular podemos decir que el 60% de nuestro peso corporal es debido al agua, y que este a su vez se puede clasificar en dos compartimientos, uno de los cuales es el líquido intracelular y el otro es el líquido extracelular.
A su vez, el líquido extracelular se puede subdividir en el líquido intersticial, que es mucho mayor con respecto al otro componente que es el plasma. Ok, ahora podemos plasmar todo esto con una ecuación. Podemos decir que todo el líquido corporal, es igual a la suma del líquido intracelular más el líquido intersticial, que voy a abreviar de esta manera, más el plasma. ¿Okay? Y estos dos componentes dijimos que nos forman el líquido extracelular. Muy bien, espero que haya quedado claro esto. Hasta ahora estas son las cosas generales del tema. Ahora, vean esta imagen que les tengo aquí. Aquí vamos a volver a ver todo, pero ahora de manera visual, para que quede más claro. Muy bien, entonces fíjense aquí lo que les tengo. Cada una de estas 4 cajitas que les tengo pintadas aquí es una célula. Y fíjense lo que tenemos aquí adentro en azul. Esto hace referencia al líquido intracelular, porque es el líquido que está dentro de la célula. Ahora, aquí en rosado, ¿qué es esto? Esto es el líquido intersticial, porque si ustedes recuerdan, yo les dije que esta es la porción del líquido extracelular que está justamente por fuera de nuestras células. Las está bañando. Ahora, fíjense aquí en rojo, ¿qué es lo que tenemos? Esto es un vaso sanguíneo. Imagínense que es un capilar. Ahora, esto que está en verde, adentro del capilar, esto es el plasma, es la porción líquida de la sangre. Y ahora, ¿qué son estas bolitas rojas que les tengo aquí? Esto hace referencia a los glóbulos rojos, a los eritrocitos. Pero estas son células, entonces deben tener dentro de ellas líquido intracelular. Por eso es que lo tengo pintado en azul. Ok, entonces vamos a anotar aquí. En rosado, ¿qué tenemos? Este es el líquido intersticial. En azul, ¿qué tenemos? El líquido intracelular. Y en verde tenemos el plasma, que es la porción líquida de la sangre. Muy bien, ahora sí, espero que les haya quedado claro esto, porque ahora se viene lo interesante. Lo que les voy a explicar ahora sí ya es lo bueno, esto es lo importante. Entonces vámonos aquí a esta imagen que tenemos aquí abajo, que ya la conocen, pero la vamos a utilizar para explicar unos conceptos muy importantes. Pues muy bien, el concepto que les quiero transmitir es el siguiente. El plasma que tenemos aquí en verde y el líquido intersticial que tenemos aquí en rosado están conectados entre sí. ¿Y cómo es esto posible? Qué bueno que preguntaron. Pues fíjense aquí en este capilar que les he pintado. Si ustedes se observan, en su pared tenemos unos pequeños huequitos. Estos huequitos hacen referencia a que la pared de los capilares permite la comunicación entre estos dos compartimientos, de tal manera que las cosas que están en el líquido intersticial pueden pasar hacia el plasma y las cosas que están en el plasma pueden pasar hacia el líquido intersticial sin problema alguno. Obviamente hay lugares en los que no se puede, como en la barrera hematoencefálica, pero pues en la mayoría de los tejidos sí se puede. Ahora, existe un tipo de molécula que no puede pasar desde el plasma hacia el líquido intersticial, y estas son las proteínas. Este es el único ejemplo, o el ejemplo principal, mejor dicho, que no puede cruzar desde el plasma hacia el líquido intersticial, de tal manera que el plasma tiene una mayor concentración de proteínas con respecto al líquido intersticial. Pero todas las otras sustancias, por ejemplo el agua o los electrolitos, como por ejemplo el sodio, el potasio, el cloruro, el magnesio, el calcio, tantos electrolitos pueden cruzar sin problema. Tenemos los nutrientes también, como por ejemplo la glucosa, ¿ok? Todas estas cosas pueden cruzar desde un lado al otro sin problema. Entonces podemos decir que la composición del líquido intersticial y del plasma es muy parecida, con la excepción de las proteínas. Y pues esto nos ayuda a entender por qué cuando alguien pide una muestra de sangre para determinar la concentración de sodio en la sangre, esto nos sirve para determinar la concentración de sodio en el líquido intersticial. Porque pues si están conectados entre sí, esto significa que la concentración de sodio que tenemos aquí va a ser idéntica a la concentración de sodio que vamos a tener en el plasma, porque se van a equilibrar entre sí, ¿ok? Y esto es muy importante, que lo comprendan. Entonces ya, ese es el concepto que les quería transmitir, espero que les haya quedado claro. Muy bien, ahora que ya está claro esto, quiero llevar su atención a esta cajita que les he pintado aquí en amarillo. Esta cajita la van a encontrar en todos los libros de fisiología, se los puedo asegurar, y es muy fácil de entender. Vean cómo está dividida en dos partes. Tenemos aquí esta que es la cajita de la izquierda y aquí la cajita de la derecha, que está separada en dos pedacitos. Entonces, la caja de la izquierda hace referencia al líquido intracelular
Y la caja de la derecha hace referencia al líquido extracelular, el cual está dividido en sus dos partes, que ya sabemos que es el líquido intersticial y el plasma. Y fíjense en esta línea que tenemos aquí bordeada, hace referencia a la comunicación que existe entre el líquido intersticial y el plasma. Y fíjense cómo el intersticial es mucho mayor con respecto al plasma. Ok, ¿por qué les introduzco esto? Porque nos va a ser muy útil en las partes posteriores del video, porque ya van a ver ustedes cómo vamos a utilizar esta cajita para entender todo, básicamente. Pero por ahorita solamente quiero que entiendan esto y cómo se distribuyen las cosas en esta cajita. Pero bueno, ahora podemos pasar a explicar unos conceptos muy importantes. Vamos a iniciar con el concepto de la osmolaridad. Existe muchísima confusión acerca de este concepto. Muchos piensan que es algo difícil, pero en realidad es lo más fácil del mundo. Fíjense, la osmolaridad es nada más y nada menos que la medición de la concentración de solutos en una determinada solución. Ahora, los solutos también se les puede decir de otra manera, se les puede decir partículas osmóticamente activas. Ok, lo voy a abreviar de la siguiente manera, POA, partículas osmóticamente activas. ¿Y cuál es la unidad de osmolaridad? ¿Cómo es que se mide? Pues es así, se escribe MOSM por litro. Esto quiere decir miliosmoles por litro. Fácil. Ahora, puede ser que no les haya quedado muy claro con esto que les acabo de explicar, pero aquí les tengo un ejemplo, no se preocupen. Miren, imagínense que tenemos un vasito de agua, específicamente vamos a tener 2 litros de agua, y que agarramos una bolsita de sal, que la fórmula química de la sal es así, cloruro de sodio. Imagínense que agarramos una bolsita de sal y la vaciamos aquí en estos 2 litros de agua y venimos y lo batimos, de tal manera que ahora todo se puede distribuir de manera equitativa, es decir, vamos a tener toda la sal distribuida en estos 2 litros de agua. Pero ahora imagínense que vengo yo y de estos 2 litros yo agarro 1 litro, entonces aquí vamos a tener 1 litro de agua. Y si yo a este litro de agua le mido la cantidad de partículas de sal que tenemos aquí, es decir, la concentración de sal, esto es la osmolaridad. Así de sencillo. O sea, la cantidad de partículas osmóticamente activas o de soluto que voy a tener yo en este litro de agua es la osmolaridad. Entonces me va a dar un valor específico, digamos X miliosmoles por litro, y eso es la osmolaridad de este litro. ¿Ok? Así es fácil. Ahora, algo que me confundió por muchísimo tiempo, era el concepto de osmolalidad. Ustedes van a encontrar este concepto, osmolalidad, y van a decir, hey, ¿cuál es la diferencia entre osmolaridad y osmolalidad, además de la letra? En realidad es muy fácil. Yo no sé por qué me torturé tanto tiempo, pero en realidad es muy fácil, es miliosmoles por kilogramo. La única diferencia es que la osmolalidad te considera la cantidad de soluto por kilogramo y la osmolaridad te considera la cantidad de soluto por litro. ¿Ok? Es muy fácil y en realidad te va a dar el mismo valor porque 1 litro es igual a 1 kilogramo. Si ustedes agarran 1 litro de agua y lo pesan, te va a pesar 1 kilogramo. Entonces es lo mismo, solamente que los doctores prefieren utilizar el concepto de osmolaridad porque es más fácil y es más práctico para ellos. ¿Ok? Espero que haya quedado claro esto. Si no, vuelvan a verlo, porfa. Bueno, muy bien. Y como nosotros también estamos formados por agua, entonces sería lógico pensar que también tenemos una osmolaridad. Ahora, ¿cuánto creen que es el valor de la osmolaridad en una persona sana? Este valor es de aproximadamente 290 miliosmoles por litro. Sin embargo, la mayoría de los libros de fisiología suelen aproximar este valor a 300 miliosmoles por litro por cuestiones didácticas, ¿no? Pero para efectos de este video yo voy a estar utilizando este valor, 300 miliosmoles por litro, pero tengan en cuenta que en realidad el valor más preciso, más cercano a la realidad es este. O sea, esto quiere decir que si nosotros analizamos 1 litro de nuestros líquidos corporales, la cantidad de partículas osmóticamente activas que estarán presentes en ese litro harán que este tenga una osmolaridad de aproximadamente 300 miliosmoles por litro. ¿Ok? Ahora les hago yo una pregunta. ¿Ustedes creen que la osmolaridad del líquido intracelular va a ser igual a la del líquido extracelular? La respuesta es que sí. Y este es uno de los conceptos más importantes que deben comprender en este video.
Por eso lo voy a apuntar aquí en mayúsculas, porque esto es muy importante. Y este fenómeno, el fenómeno de que la osmolaridad entre ambos compartimientos es igual, esto es conocido como equilibrio osmótico. Básicamente el cuerpo, nuestro cuerpo, hará siempre todo lo que esté en sus posibilidades, todo lo que esté en sus manos para mantener este equilibrio osmótico. Ya veremos después varios ejemplos de casos que pueden alterar estos valores de osmolaridad y ya veremos cómo es que el cuerpo logra llevar nuevamente esta osmolaridad entre ambos compartimientos a un equilibrio osmótico. Y esto es la piedra angular del tema. El hecho de comprender que estos dos compartimientos siempre deben estar iguales entre sí. O sea, imagínense que tenemos aquí una célula y que esta célula tiene una osmolaridad de 300 miliosmoles por litro. Y aquí afuera tenemos el líquido intersticial que también tiene la misma osmolaridad, es decir, hay un equilibrio osmótico. Pero imagínense que sucede algo que hace que la osmolaridad del líquido intersticial ahora sea, por ejemplo, de 320. Ahora la osmolaridad entre ambos compartimientos es diferente, es decir, ya no hay un equilibrio osmótico. Y como yo les dije, el cuerpo odia esto. Esto es lo peor que le puede pasar al cuerpo. Entonces el cuerpo lo que va a hacer es, a través de varios mecanismos, va a hacer que esta osmolaridad vuelva a la normalidad. Entonces, por ejemplo, puede ser que lleve la osmolaridad del líquido intersticial a 310 y la osmolaridad del líquido intracelular a 310, de tal manera que se ha alcanzado nuevamente este equilibrio osmótico, pero a valores diferentes. ¿Okay? Y eso vamos a verlo más adelante con muchísimo más detalle, ya veremos cómo es que el cuerpo logra esto, ¿okay? Pero antes de pasar a eso, quiero que todos estemos en la misma página con los siguientes conceptos que son muy importantes. ¿A qué me refiero yo cuando uso los conceptos de hipertónico, hipotónico e isotónico? Cuando yo digo que una solución es hipertónica, o también se le puede decir hiperosmolar, esto quiere decir que esta solución presenta una mayor osmolaridad con respecto a otra. Fíjense aquí en este ejemplo, tenemos una solución A y una solución B. Ambas tienen el mismo volumen, pero fíjense en la cantidad de partículas que tenemos en cada solución. Aquí la cantidad de soluto que hay es muchísimo mayor con respecto a la cantidad de soluto que hay en la solución B. Entonces podemos decir que la solución A es hiperosmolar o hipertónica con respecto a la solución B. Ahora, por el otro lado, cuando yo uso el concepto de hipotónico o hipoosmolar, es lo opuesto, es decir, la solución B es hipotónica con respecto a la solución A, porque tiene una menor cantidad de soluto por volumen, ¿ok? Y ya por último, el concepto de isotónico es cuando tenemos la misma osmolaridad entre dos soluciones. Fíjense aquí, la solución C y la solución D tienen la misma osmolaridad, tienen la misma cantidad de partículas osmóticamente activas distribuidas por el mismo volumen, ¿ok? Entonces, ahora que ya entendemos estos tres conceptos, ¿qué creen ustedes que es nuestro cuerpo? ¿Nuestro cuerpo es isotónico, hipotónico o hipertónico? Pues los que dijeron que es isotónico están correctos, porque ya les dije que nuestro cuerpo siempre busca estar en un equilibrio osmótico. Y si hay un equilibrio osmótico, eso significa que va a estar, que los líquidos van a ser isotónicos con respecto a otros. Entonces podemos decir que el líquido intracelular es isotónico en relación al líquido extracelular, porque vamos a tener la misma cantidad de partículas entre ambos compartimientos. Muy bien. Bien, los últimos dos conceptos que les voy a introducir son estos. El concepto de contracción de volumen y el de expansión de volumen. ¿Qué es cuando yo digo que hay una contracción de volumen? Esto quiere decir que hay una reducción en el volumen del líquido extracelular. Vamos a apuntarlo. Una reducción del volumen del líquido extracelular. En cambio, cuando hay una expansión de volumen, es lo opuesto. Es cuando hay una ganancia de volumen del líquido extracelular. ¿Okay? Siempre que usemos estos conceptos vamos a hacer referencia al líquido extracelular. No podemos decir que hay una contracción o una expansión de volumen del líquido intracelular. Así no se usan estos conceptos. Es exclusivo para el líquido extracelular. Muy bien, ahora que ya entendemos todos estos conceptos, ya podemos iniciar con la descripción de todas aquellas condiciones que pueden aparecer cuando se alteran los valores de osmolaridad de nuestro cuerpo. Entonces, para eso vámonos aquí abajo para ir describiendo cada una de ellas. Bien, vamos a iniciar con el primer ejemplo, que es este. Es una expansión de volumen, aquí solo lo tengo abreviado, hipertónica.
Esto quiere decir entonces, ya vimos que una expansión de volumen hace referencia a un aumento del volumen del líquido extracelular, y si dice que es hipertónica, eso quiere decir que la osmolaridad aumenta o disminuye. Aumenta, ¿verdad? Porque es hipertónica, ¿ok? Entonces, vámonos aquí a esta tablita que ya conocen para ver cómo se vería representado aquí. Ahora, les voy a enseñar a usar esta tabla porque puede ser un poco complicado. Entonces, recuerden, aquí tenemos el líquido intracelular, aquí tenemos el líquido extracelular, con sus dos compartimientos, que este es el intersticial y el plasma, ¿ok? Ahora, fíjense, en el eje de las X, aquí tenemos representado el volumen. Cada vez que yo me muevo hacia la derecha, en el caso del líquido extracelular, estoy haciendo referencia a que hay un aumento del volumen. Cada vez que yo me muevo de aquí hacia la izquierda, estoy haciendo referencia a una disminución del volumen, es decir, a una contracción de volumen. Y en el caso del líquido intracelular es completamente diferente. Cuando yo me muevo hacia la derecha, esto quiere decir que hay una disminución del volumen del líquido intracelular. Ojo, no estoy usando el concepto de contracción de volumen, porque recuerden, eso solo se usa para el líquido extracelular. Y cuando yo digo que el volumen se mueve hacia la izquierda en el líquido intracelular, esto quiere decir que estamos aumentando el volumen, ¿ok? Ahora, en el eje de las Y tenemos aquí representada la osmolaridad, ¿ok? Y aquí les tengo marcado el valor que vamos a utilizar, que es el de 300 miliosmoles por litro. Aquí es más fácil, cada vez que yo voy hacia arriba, estoy haciendo referencia a que aumenta la osmolaridad, es decir, se está haciendo hipertónico. Cada vez que yo disminuyo, estoy haciendo referencia a que la solución se está volviendo hipotónica. Así de sencillo. Entonces, ¿cómo se vería representada una expansión de volumen hipertónica? Entonces, para eso, fíjense aquí. Si es una expansión de volumen, esto quiere decir que vamos a ir de aquí hacia la derecha. Entonces, vamos a pintar esto así, ¿ok? Y si es hipertónica, eso quiere decir que vamos a ir de aquí hacia arriba. Entonces, lo vamos a pintar así, hacia arriba. Y ya vamos a completar el cuadrito de la siguiente manera. Así se vería representada una expansión de volumen hipertónica, ¿ok? Entonces, ahora ya podemos pasar a la siguiente condición. Vámonos de vuelta aquí abajo. La siguiente condición es una expansión de volumen hipotónica. En este caso, debido a que se trata otra vez de una expansión de volumen, estamos ante un aumento del volumen del líquido extracelular. Pero ahora, fíjense, es hipotónica. Eso quiere decir que la osmolaridad, en vez de aumentar, ahora va a disminuir. Entonces ahora vámonos de vuelta a nuestro cuadrito para ver cómo se vería representado. Si estamos ante una expansión de volumen, otra vez nos vamos a ir aquí hacia la derecha. Pero ahora es hipotónica. Entonces en vez de irnos hacia arriba, nos vamos a ir hacia abajo. Entonces se vería más o menos así, ¿ok? Va a ser menos. Y así se vería nuestro cuadrito, ¿ok? Bien, ahora vámonos a la siguiente condición. Tenemos aquí una expansión de volumen isotónica. ¿Qué quiere decir esto? Otra vez, expansión de volumen aumenta el volumen. Pero si es isotónica, eso quiere decir que se mantiene igual la osmolaridad. Ni aumenta ni disminuye. Entonces, ¿cómo se vería esto en el cuadrito? Si el volumen aumenta, otra vez nos vamos hacia la derecha. Pero si la osmolaridad se queda igual, eso quiere decir que no vamos ni a subir ni a bajar. Entonces va a estar al mismo nivel y se va a ver de la siguiente manera, ¿ok? ¿Ven qué fácil es? Es muy fácil, ¿ok? Es de pura práctica. Ya después hasta lo van a poder hacer en su cabeza. Ok, ahora vámonos a la siguiente condición. Ahora sí, ya estamos, en vez de una expansión de volumen, ahora es una contracción de volumen hipertónica. ¿Qué quiere decir esto? Contracción de volumen ahora es hacia abajo. Y si es hipertónica, pues la osmolaridad se va hacia arriba. Entonces, vámonos otra vez a la tablita. Si es una contracción de volumen, ahora en vez de irnos hacia la derecha, nos vamos a ir hacia la izquierda. Entonces, se va a ver más o menos así. Pero si es hipertónica, nos vamos hacia arriba y ya completamos el cuadrito. Facilito, ¿verdad? Ok. Ahora, siguiente condición que tenemos aquí. Tenemos una contracción de volumen hipotónica. Otra vez, el volumen se va hacia abajo. Y ahora la osmolaridad también sigue en el mismo camino. Entonces, vámonos otra vez al cuadrito. Si es una contracción de volumen hipotónica, otra vez, el volumen se hace menos. Y si es hipotónico, eso quiere decir que no vamos a llegar hasta 300 miliosmoles, sino nos vamos a quedar un poquito más abajo y lo vamos a terminar aquí, el cuadrito. Entonces se vería de la siguiente manera. ¿Ok? Y ahora la última condición, vamos a borrar esto, vámonos a la última condición, que ya es la más fácil, es una contracción de volumen isotónica. Otra vez, el volumen se hace menos, el volumen del líquido extracelular, recuerden, y la osmolaridad se queda igual, porque es isotónico. Entonces, vámonos otra vez al cuadrito.
Si es una contracción de volumen, otra vez aquí. Si es isotónico, ¿a dónde tenemos que ir? Al mismo punto, porque no cambia la osmolaridad. Y ya cerramos el cuadrito de la siguiente manera. Y así se ve. ¿Ok? Bien, entonces ya podemos borrar esto y listo. Hemos concluido con esta parte del video. Entonces ahora en el próximo video vamos a estudiar ejemplos de cosas que pasan en la vida real y cómo estas pueden ocasionar estas condiciones que acabamos de estudiar. Vamos a estudiar varios ejemplos, como por ejemplo, qué pasa cuando una persona tiene diarrea, qué pasa cuando una persona toma mucha agua, qué pasa cuando una persona suda, qué pasa cuando una persona come mucha sal, o sea, y vamos a ir viendo cómo nuestro cuerpo responde ante estos cambios de la osmolaridad, porque ya lo vamos a ver con más detalle en el próximo video. Entonces ahí los veo. Este video fue nada más de puros conceptos, pero que van a ser importantísimos para que podamos entender lo demás. Entonces, espero les haya servido. Les pido un like. Si pueden comentar ahí y le pueden dar subscribe al canal, dale. Nos vemos. Chao.